Dios les bendiga, mis estimados hermanos, los saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir en esta mañana una reflexión de la palabra de mi Señor Jesucristo y quiero que abra su Biblia en Mateo 21, versículo 13. Y dice la palabra en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Como podemos ver, mis estimados hermanos, esta palabra, esta reflexión, la he titulado Los ladrones de nuestra comunión con Dios. Cuando el Señor Jesucristo llegó al templo de Jerusalén después de su entrada triunfante, se dio cuenta que habían muchas cosas que no tenían nada que ver con, con la oración y la adoración a Dios. Y por eso expresa que habían convertido su casa en cueva de ladrones. Hoy en día el Señor no habita en casa hecha por manos de hombres, sino que Él habita en los corazones de los hombres. Pero es triste reconocer que, al igual que en el templo de Jerusalén, nuestros corazones están llenos de ladrones que afectan nuestra oración y la comunión con Dios en nuestra vida. Es importante reconocer esto. Es importante que reconozcamos en nuestra vida, en nuestro corazón, cuáles son esos ladrones que nos están robando nuestra comunión con Dios. Vale la pena pensar y reflexionar en esto. Cuando hablamos de comunión con Dios, nos referimos a la oración, a la lectura de la palabra de Dios, el congregarnos en la iglesia y nuestro altar familiar. Son algo muy importante para estar en la comunión con mi Señor Jesucristo. Veamos cuáles son esos ladrones que nos roban la comunión con Dios, que están afectando nuestra vida diaria. En primer lugar, o el primer ladrón que queremos identificar en esta mañana es las vanidades que no tienen ningún beneficio. Las vanidades que no tienen ningún beneficio. Santo es el Señor. En primer libro de Samuel 12:21 dice la palabra, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidad. Esto nos dice la palabra del Señor. El significado bíblico de la palabra vanidad se refiere a todo aquello que es poco, trascendental, poco profundo en la vida, sin valor y sin provecho o sin beneficio. No podemos negar que el tiempo que podríamos invertir en nuestra comunión o relación con Dios durante el día, muchas veces lo desperdiciamos en vanidades que no tienen ningún beneficio para nuestras vidas. Es algo muy interesante. Vamos a dar algunos ejemplos de esas vanidades que no tienen ningún beneficio y que no aportan nada o casi nada para nuestro crecimiento espiritual. Y por un lado puedo ver la principal o una de las principales variedades son las redes sociales, pues lastimosamente muchos cristianos desde que se levantan están conectados a las redes sociales y desconectados a la presencia de mi Señor Jesucristo. No hay comunión con Dios. Hay comunión con el teléfono, con las redes sociales, pero a mi Señor Jesucristo, con mi Señor Jesucristo no hay comunión. Otros ejemplos de las vanidades que no aprovechan y nos roban la comunión con el Señor Jesucristo son los juegos de videos en línea, los programas, los programas televisivos, tales como las telenovelas, los partidos de fútbol, las pornografías y otras muchas más cosas que están robando la comunión con mi Señor Jesucristo. Y es triste y es lamentable, hermanos, saber que en estos últimos tiempos esto se está perdiendo. La comunión con Dios se está perdiendo porque todas estas cosas están atrapando la vida de muchas personas y hacen que se pierda esa comunión con Dios.
El segundo lugar o el segundo ladrón que podemos identificar los, ah, mm, lo que hace, los quehaceres del hogar, los quehaceres del hogar. Santo es el Señor. Encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 38, un caso muy importante aquí en la palabra del Señor. Y dice el versículo 38 al 42 nos dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, bendito sea el nombre del Señor. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Santo mi Señor Jesús. Alabo el nombre de nuestro amado Salvador, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso puedo encontrar en esta palabra, hermanos, es una visita de nuestro Señor Jesucristo a la casa de Marta y María. Una visita muy maravillosa. Pienso que debía ser la visita más hermosa que podía haber. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí veo algo muy importante. ¿Cómo se pierde la comunión con Dios? ¿Por qué? Por los afanes, ¿cierto? Por los quehaceres de la vida. Por los quehaceres de la vida. Marta se preocupó más de pronto en atender al Señor, en cómo de pronto brindarle algo al Señor, en cómo tener su casa aseada, en cómo tener de pronto, todo limpio, pero descuidó la parte más importante, la parte de estar en la comunión con el Señor Jesucristo. Es algo muy importante que nosotros a veces, hermano, descuidamos, ¿sí? Le damos más importancia a los quehaceres de la vida, a todas esas cosas, pero menos al Señor. Y el Señor, algo que me llama la atención es que el Señor le hizo entender una gran verdad que se encuentra en el versículo 41 y versículo 42 dice la palabra, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo es mi Señor, amén. Importante, importante, por supuesto, hermano, que es importante la limpieza, todo en la casa, sí, es importante. Pero yo quiero decirle, hermano, que lo más importante es estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, estar en comunión con Dios. Marta se afanó por muchas cosas, pero el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte. María estaba en la comunión con el Maestro, allí estaba, ¿qué iba a decir el Maestro? Estaba atenta a lo que el Maestro quería darles, hablarles, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que necesitamos en estos últimos tiempos, hermanos, que estemos dispuestos, hermano, a tener esa comunión con mi Señor Jesucristo. Es importante, qué lindo. Busquemos a Dios. Hay veces que uno llega a los hogares a visitarlos, hermano, y lamentablemente uno llega y tiene el televisor prendido y no, la gente no se mosquea, la gente sigue con su televisor prendido y a veces no se paran de donde están trabajando ni nada. ¿Por qué? Porque, hermano, todas estas cosas, todos estos afanes, todos estos quehaceres le han robado la bendición, la comunión con mi Señor Jesucristo. Lastimosamente, hay muchas personas y la mayoría de personas que dejaron de asistir a sus iglesias, que no tienen tiempo para leer la Biblia, para hacer los devocionales personales, porque están llenos de quehaceres. Y estas personas, así ha sucedido. Hermano, lamentablemente tenemos personas dentro de la iglesia que han dejado, hermano, a un lado al Señor por sus quehaceres. Es necesario poner en orden, hermano,
nuestras prioridades. Primero, lo primero. Y lo primero yo creo que en nuestra vida debe ser mi Señor Jesucristo. Así que antes de poner en orden tu casa, hermano, coloquemos primeramente en orden nuestro corazón, su corazón, mi corazón, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, y que cuando usted coloca esa confianza en el Señor, hermano, encontramos aquí, hermano, esa comunión con mi Señor Jesucristo. Vamos a estar al lado del Señor, vamos a disfrutar de esa bendición. Marta perdió esa bendición, pero María estaba a los pies del Señor Jesucristo disfrutando de esa hermosa comunión. Así que mi hermano, mi hermana, yo te invito para que usted se acerque a Dios y también tenga esa linda y hermosa comunión con mi Señor Jesucristo. En oración, en ruego, en ayuno, en vigilia. Es ahí donde tenemos esa comunión con el Señor Jesucristo. En tercer lugar, o el tercer ladrón que podemos identificar, los afanes de la vida. Los afanes de la vida. Santo es el Señor. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? Hay un pequeño poema, podemos decir, que describe lo que posiblemente las aves del cielo pensarían al vernos a nosotros, los seres humanos, así como vivimos, tan afanados y preocupados, corra aquí, corra allá. Y esto me llamó la atención y dijo la tórtola al gorrión, quisiera realmente saber por qué estos humanos se angustian y se afanan tanto. Le contestó el gorrión a la tórtola, amigo, amiga, eso se debe a que ellos no tienen un Padre celestial que los cuide como a ti y a mí. Mire qué importante, ¿sí? Mire qué importante. ¿Cuántas veces, hermano, dejamos de creerle al Señor? ¿Sí? Corra aquí, corra allá. Perdemos la comunión con Dios. Pero mi estimado hermano, yo quiero decirle, lo más lindo es saber que tenemos un Padre celestial, que Él nos da todas las bendiciones. Lastimosamente, uno de los mayores ladrones de nuestra comunión con Dios son los afanes de la vida, el trabajo, los negocios, aún los ministerios de la iglesia en los cuales servimos al Señor. Pues hay muchos cristianos que pasan tan ocupados y afanados en la obra del Señor que nunca tienen tiempo para el Señor de la obra. Eso lo decía un gran predicador y me llamó la atención esa frase. Y es realidad, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, nos afanamos, llama, timbra el teléfono, que quiero que venga llore por mí, y a veces vamos, hermano, que hay un endemoniado, vamos, oramos, el Señor se glorifica, pero esas personas nunca vienen a la iglesia. Y nosotros estamos descuidando, hermano. Claro, eso hay que hacerlo, pero estamos descuidando esa comunión maravillosa con el Señor Jesucristo. Yo quiero decirle, mis estimados hermanos, que en estos últimos tiempos necesitamos, hermano, enamorarnos de Dios, acercarnos a Dios, porque es lo único que tenemos, hermano. Tiempos difíciles van a venir y si no tenemos esa comunión con el Señor Jesucristo, hermano, lamentablemente nos vamos a quedar. Pero es ahí la gran necesidad que yo te animo, pastor que está escuchando tal vez este audio. Yo te animo a que no pierda esa comunión con Dios. Tal vez ha llegado el frío, el afán, el cansancio, el desespero por muchas cosas que han venido a tu vida, pero yo quiero decirle, acércate a Cristo. Tenga esa comunión con el Señor. Acércate a Él en oración, en ayuno, en ruego, en vigilia, mi Señor Jesucristo, y verás la gloria de Dios. Verás cómo el Señor te da la fuerza para salir adelante. Hermano querido, no desmayes. El Señor siempre está a nuestro lado. Él nunca
nos deja solo. Él está siempre al lado de cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer que afanarnos, alejarnos del Señor es la peor decisión que podemos tomar nosotros. Pues tenemos que reconocer dos verdades fundamentales en la vida cristiana. De nada sirve afanarnos si no tomamos en cuenta al Señor en nuestra vida. Es importante, hermano, que siempre tengamos en cuenta a mi Señor Jesucristo en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir. Todos los problemas que vengan, todas las dificultades que vengan, hermano, vamos a la presencia de Dios. En el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es ahí, mi hermano. La prioridad de un cristiano tiene que ser Dios. Y yo se lo digo en esta preciosa mañana. La prioridad de un cristiano debe ser mi Señor Jesucristo. Por eso te animo, hermano, amigo, usted que escuche este audio, te animo a que nuestra prioridad sea mi Señor Jesucristo. No hay más nada. Después de eso, no hay más nada. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano mío, amigo, hay que buscar primeramente el reino de Dios. Hermano, tengamos esa comunión con Dios, acerquémonos a Dios y disfrutemos de esa hermosa comunión con mi Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradezco por este momento lindo que hemos pasado delante de su presencia. Padre, muchas gracias por el gran privilegio que tú nos concedes de poder compartir esta reflexión de la palabra del Señor. Bendiga, Señor, a cada persona que lo escuche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga y feliz día para todos.